Buen día. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre círculos restaurativos para crear un sentido de comunidad, prevenir y gestionar conflictos. Gracias por estar conectados y conectadas. Saludamos a quienes nos acompañan. Sebastián Salazar, Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Caroline de Combel, Directora de la BBOB, Educación para el Desarrollo. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Jenny López, DC de Apoyo Distrital de Santo Domingo de los Áchilas I y formadora certificada por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Diego Pantoja, DC de Apoyo Distrital de Santo Domingo de los Áchilas II y formador certificado por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil, docentes y autoridades. Estamos convencidos que a través de estas herramientas que les estamos presentando durante estos conversatorios, contribuimos para que los actores educativos puedan brindar un espacio de contención emocional adecuado, logrando generar ambientes seguros, respetuosos, enfocados en restaurar y reconstruir a la comunidad educativa, sobre todo en estos tiempos de pandemia y distanciamiento social. A continuación escucharemos a Sebastián Salazar, Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, quien dará las palabras de bienvenida en este séptimo conversatorio. Muchas gracias, Jennifer, gracias al equipo de Planta Central, a Roberto, a las personas de comunicación y ese abrazo siempre especial a BBOB que nos ha acompañado durante todo este proceso. Quiero saludar a Caroline, quien ha sido un aliado o quien representa a BBOB, quienes han sido unos aliados estratégicos no solo en este proceso, sino en muchos que estamos llevando desde la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, y que ha permitido en el marco de esta pandemia dar unas respuestas importantes a nuestra comunidad educativa. Creo que este mismo es ese esfuerzo, generar herramientas que les permitan a nuestras familias, a nuestros DECES, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes resolver conflictos desde esta perspectiva de la práctica restaurativa, de los círculos restaurativos. Saludar a Jan Smith, que después de estos 7 ya reuniones, lo escucho con mucho entusiasmo, con mucho cariño, sobre todo lo que hacen en prácticas restaurativas y cómo se van recogiendo estas experiencias en el territorio. A Jenny López y a Diego Pantoja, DECES de Santo Domingo, de los Áchilas 1 y 2. Es importante lo que ustedes realizan en territorio y saben que son nuestros guardianes de los derechos en el territorio, son nuestros quienes están haciendo estos procesos y quienes nos permiten seguir fortaleciendo nuestras comunidades. Decirles que este proceso, como ya lo decían, estamos en la 7ª entrega de estos encuentros que los hemos venido realizando semanalmente y esto nos llena un poco de emoción. Hemos hecho 7 encuentros, o vamos a hacer hoy 7 encuentros, en el que encontramos mucho empoderamiento en el territorio, muchas buenas prácticas. Estas buenas prácticas las queremos seguir conociendo para poderlas implementar en otros espacios. También nos interesa muchísimo conocer cuáles han sido las dificultades que ustedes tienen al aplicar estos procesos en el territorio. Hemos visto que es necesario el tema de prácticas restaurativas como un enfoque en muchos espacios. Estamos reformando acuerdos ministeriales, estamos incorporando el tema de prácticas restaurativas también en el modelo de departamentos de consejería estudiantil, en el Plan Nacional de Convivencia. Lo hemos propuesto a la Asamblea Nacional para que haya un enfoque restaurativo en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es decir, nos tomamos muy en serio lo que esto significa para nuestro análisis, para nuestro trabajo conjunto de fortalecimiento y de cierre de heridas, como yo digo siempre, que se abren cuando existen conflictos en la comunidad educativa. Decirles que esta es una herramienta entregada para ustedes, que la usen, que la compartan, que la podamos ver tanto en los medios de BBOB, en el canal de BBOB en YouTube, en los canales del Ministerio de Educación, lo estamos subiendo en nuestra plataforma de recursos educativos, lo tenemos en Twitter y en Facebook, que están ahí compartiéndose siempre, y decirles que la utilicen, la vean con tranquilidad, la compartan con sus familias, porque esto no solo tiene que ver con el trabajo que hagan ustedes en el Ministerio de Educación, sino restaurar lazos sociales y tener una sociedad que, como dice nuestra ministra, es responsable, y eso significa simplemente dar respuestas a estas dificultades que tenemos en el proceso
que está viviendo el país en torno a la pandemia, a la emergencia sanitaria, pero también a una crisis económica muy fuerte. Nada más inaugurar este 7º espacio, muy emocionados también de tener en el 8º espacio a nuestra viceministra de Educación, que nos ha confirmado ya la presencia la siguiente semana. Entonces, nada más decirles que tengamos una buena jornada, una jornada de trabajo importante, muy sentida y que nos llene de entusiasmo para seguir trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes, porque juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, director. Con su intervención damos por inaugurado este taller. Solicitamos a los miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil, docentes y autoridades permanecer conectados y conectadas para iniciar la segunda parte de este encuentro. La BBOV, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha desarrollado un proyecto que favorece el apoyo psicosocial a la comunidad educativa desde las restaurativas. Este esfuerzo conjunto ha permitido la construcción de varios insumos enmarcados en 12 videos de una serie denominada Restaura, la vida en familia, que brinda estrategias para construir comunidad y para responder a situaciones de conflicto a través del diálogo. 4 cartillas, como material educativo de profundización de contenidos sobre las herramientas de las prácticas restaurativas. Un manual como un instrumento de apoyo que permitirá ampliar conceptos y contenidos facilitados en estos conversatorios y videos. Además, se ha fortalecido también las capacidades de un equipo de 12 profesionales de los departamentos de consejería estudiantil que nos han acompañado como ponentes en estos conversatorios. Todos los recursos se encuentran disponibles en la página de YouTube y website de la BBOV y Ministerio de Educación. Les recordamos a los asistentes que al finalizar las exposiciones, nuestros ponentes responderán sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactadas en el chat de esta videoconferencia. Por favor, escribir su pregunta y colocar el nombre del panelista al que va dirigida la interrogante. Por temas de tiempo, responderemos a algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por el equipo técnico para ser contestadas posteriormente. Saludamos a nuestros conferencistas invitados. Jan Smith, formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Jenny López, formadora certificada por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Diego Pantoja, formador certificado por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora les invitamos a los y las presentes a observar los videos sobre círculos restaurativos para crear un sentido de comunidad y círculos restaurativos para prevenir y gestionar conflictos. Restaura, la vida en familia. Hoy presentamos Círculos Restaurativos para crear sentido de comunidad. Hola, buenos días estimadas y estimados docentes. La jornada de hoy es importante, así que vamos a empezar enseguida, abordando el tema de los círculos restaurativos. El círculo es una herramienta de las prácticas restaurativas que promueve conexión, igualdad, confianza, seguridad y fomenta pertenencia entre quienes lo integran. Puede ser utilizado para incentivar el diálogo tanto en el hogar como en el aula. Hay varios tipos de círculo. Hoy hablaremos de los círculos restaurativos proactivos, que nos permiten conocernos, construyendo relaciones cercanas y respetuosas para desarrollar una convivencia pacífica, previniendo y reduciendo tensiones y conflictos. Los círculos son conducidos por un facilitador o una facilitadora que hace preguntas creativas que motivan y cohesionan al grupo. Para quienes participan en ellos, es una oportunidad de expresar su voz y compartir con libertad sus sentimientos, pensamientos, etc. Para que el proceso sea fluido, la persona que facilita el círculo usa un objeto que hace pasar de mano en mano,
para indicar quién tiene el poder de la palabra, mientras el resto del grupo debe escuchar. Si queremos crear un sentido de comunidad de cohesión, podemos valernos de preguntas, formando un círculo y pasar el objeto de manera secuencial. Por ejemplo, ¿qué país te gustaría conocer y por qué motivo? Me gustaría ir a Sudáfrica para ver elefantes y jirafas. Quisiera ir a Disneylandia porque me parece el lugar más divertido del mundo. Yo quisiera ir a Italia, a visitar a mi primo Marco. Me encantaría visitar México para conocer sus templos y sus playas. Yo también quisiera visitar a mi comadre, pero ella vive aquí nomás, en Ambato. En un círculo secuencial se espera que todas las personas respondan a las preguntas. En un círculo no secuencial, en cambio, responden solo algunas personas, las que quieren decir algo al grupo. ¿Qué es lo que más extrañan durante el confinamiento? La sensación de libertad. Jugar fútbol con mis amigos. Ir a la escuela y jugar con mi mejor amiga. Mi experiencia me ha enseñado que todas las personas, niños, niñas, adolescentes y personas adultas aprecian mucho los círculos porque se sienten escuchados, considerados y valorados. Sienten que en el círculo se les respeta, no se les juzga o critica. Saben que es un espacio de diálogo intergeneracional. Puedes aportar, tengas la edad que tengas. Es un lugar saludable y seguro para expresarse y compartir conocimientos y experiencias. Además, son espacios para que las personas se conozcan mejor, se relacionen, se estimen y se cuiden entre ellas. Así la convivencia se fortalece, previniendo tensiones y conflictos, promoviendo el bienestar, sea en la familia, en la escuela, para construir y mantener relaciones saludables, fuertes y duraderas. Hay preguntas divertidas, sensibles, profundas, reflexivas, que generan un sentido de pertenencia a la comunidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tipo de apoyo necesitas recibir de tu familia? Recuerden que es muy importante dar voz a las personas y promover una escucha respetuosa, porque ¿a quién no le gusta ser escuchado? Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Les recordamos a los asistentes que estos videos se encuentran publicados en nuestras cuentas oficiales, tanto del Ministerio de Educación como de la BBOB. En caso de que tengan algunas dudas, pueden igual escribirnos y dejarnos sus comentarios para que nosotros posteriormente los podamos resolver. Vamos a dar paso al segundo video. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos círculos restaurativos para prevenir y gestionar conflictos. Buenos días, estimadas y estimados docentes. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro. Hoy continuaremos hablando sobre los círculos restaurativos, pero esta vez haremos énfasis en los preventivos y en los reactivos. Porque hay dos opciones: esperar que las discrepancias y conflictos lleguen al hogar o al aula para reaccionar y que se salgan de control, o actuar para prevenir tensiones y conflictos, evitarlos o resolverlos apenas dan señales de surgimiento. ¿Para qué elegiríamos simplemente reaccionar si podemos prevenir? Los círculos preventivos nos permiten prevenir o reducir las discrepancias, las tensiones y los conflictos que afectan a la familia, al estudiantado, a cualquier grupo social. Es muy recomendable conformar y activar un círculo para compartir el conocimiento y las experiencias de cada uno de los miembros del grupo, para reflexionar y tomar decisiones responsables a tiempo, antes de que surjan los malentendidos o los problemas.
Recuerden el refrán, más vale prevenir que lamentar. Podemos evitar todo tipo de problemas si abordamos en círculo temas importantes de nuestra vida cotidiana, en familia o en la escuela, como la convivencia, los valores, los derechos y deberes, el buen trato, la educación sexual, la igualdad de oportunidades y de género, las creencias y culturas, los estudios, el cambio climático, etc. Los conflictos son parte de la vida humana. Siempre es posible que existan. Hay que aprender de ellos y transformarlos en oportunidades de aprendizaje. Ahora hablaremos sobre los círculos restaurativos reactivos. Estos se activan cuando un incidente o un conflicto ya ha tenido lugar en la comunidad, en la familia, aula, el equipo de trabajo, para ayudarnos a reconocer quiénes han sido afectados y qué tipo de daños han ocurrido. Los físicos, emocionales, materiales, económicos. Todo esto con el fin de reflexionar juntos sobre lo que se puede hacer para que los problemas se solucionen a satisfacción de todos y no vuelvan a ocurrir. Los círculos restaurativos reactivos son particularmente efectivos para atender hechos que afectan a la comunidad. Estudiantes, familias, equipos de trabajo, cualquier grupo social. En la escuela pueden activarse para resolver situaciones como pérdida o desaparición de cosas, impuntualidad reiterativa, chismes y rumores, etc. Los círculos restaurativos nos traen enseñanzas muy útiles para la vida. Cuando una situación nos afecta de una manera u otra, no la dejemos crecer. Sentémonos a dialogar y reflexionar para resolver los problemas juntos y de manera responsable, reparando los daños, restaurando las relaciones y evitando que vuelvan a ocurrir. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Es momento de escuchar a nuestros panelistas, que realizarán una ponencia compartida. Jan, Jenny y Diego, ustedes tienen la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo esos videos. Un saludo especial a Jennifer, Roberto, Sebastián, Jenny y Diego que me acompañan en ese conversatorio, ya el séptimo, ¿no? Faltará uno la próxima semana y acabamos de presentar los videos número 10 y 11, si no me equivoco, y faltará la semana próxima uno. Y como lo ha comentado Jennifer, bueno, esos videos son accesibles vía la web o de la BBOB o del Ministerio de Educación. Bueno, vamos por el séptimo, que va a tratar de los círculos. Y hemos, a propósito, puesto los dos videos uno atrás del otro porque hablamos de los tres tipos de círculo. El círculo restaurativo para crear comunidad, lo llamamos proactivo, el preventivo y el restaurativo, ¿no? Pero siempre cuando yo hago capacitación sobre el tema de ese tema de práctica restaurativa, pongo a la gente en círculo. No hago nunca una formación que la gente sea uno atrás del otro como nos ponemos tradicionalmente, ¿no? Y una de las primeras preguntas, no en la primera, pero en un momento dado les digo, ¿por qué creen que les he puesto en círculo y que no damos el curso de una forma más tradicional uno atrás del otro? Porque finalmente trato de ser siempre el socrático que haga las preguntas y que ellos me den la respuesta. Porque podría decir, ¿saben por qué les he puesto en círculo? Y que les empiezo a dar la respuesta. Y en general las personas son capaces de responder qué ventajas o beneficios trae el hecho de estar en círculo. Como muchos antes, pensemos simplemente en una reunión en casa. Muchas veces han invitado, ahora de la pandemia ya no lo podemos hacer, pero volverá un momento que volveremos a hacer así, juntarnos. Imagínense que somos 10, 15 personas que se juntan poco a poco, nos ponemos siempre automáticamente el círculo. Si viene otro más, abrimos el círculo y ponemos otro más. De esa forma es la mejor forma quizás de comunicar.
Y como ven también aquí en la imagen, el círculo es la primera herramienta de práctica restaurativa que es formal, que hay que preparar, que hay que planificar, etc. Iremos más en detalle con esto. El círculo lo que queremos que sea es un espacio que sea saludable, un espacio donde nos sentimos bien, donde hay un bienestar, ¿no? Un espacio donde nos sentimos en seguridad, no es un lugar donde nos van a criticar, juzgar, o yo diría incluso a veces digo cocinar, ponerte en la parrilla y empezar a cuestionarte y hacer sentirte mal. No se trata de eso, sino todo lo contrario. Un bienestar donde uno presente tiene voz y tiene ese poder de tener la voz, el poder de expresar pensamientos, sentimientos y no solamente expresarlo, pero que los otros que están también dentro del círculo puedan escuchar lo que cada uno dice. Y es un lugar donde podemos hablar de pensamiento, de sentimiento, de compartir opiniones, de aportar ideas, aportar soluciones, hacer compromiso. Es un montón de cosas que podemos hacer en los círculos. Luego les pregunto, ¿pero por qué el círculo? ¿No? Entonces la gente va en general respondiendo que, bueno, el círculo es igualdad. En un círculo somos todos iguales. En un círculo aceptamos a todo. En el círculo no hay uno más importante que el otro. Todos somos iguales, ¿no? Y incluso el facilitador del círculo, el que facilita el proceso, es uno más dentro del círculo. Yo facilitador, o que sea Jenny o Diego o Sheila, los que están y facilitan un círculo, cuando lo facilitan hacen las preguntas, pero también contestan a sus propias preguntas. Son iguales que los otros. El círculo automáticamente, al hecho de estar y de ver cada uno, ¿no? Presente, promueve la conexión, facilita la conexión. Nos vemos nuestras expresiones, nos escuchamos mejor. En un círculo bien redondo, un círculo así, no hay necesidad de hacer así o así para ver el que estamos al lado. En una posición tradicional yo veo una espalda y no veo lo que me expresa. Y quizás no puedo escuchar realmente bien lo que está diciendo, ¿no? Entonces, el círculo facilita la conexión. También el círculo promueve la confianza, pero que hay que ser también honesto. No es que la confianza viene solamente por el hecho de ponerse en círculo. La confianza viene y se gana, ¿no? Cuando las personas en un círculo sienten ese bienestar, sienten que no hay esa crítica, juicios, etcétera, que pueden expresarse de una forma libre y entonces aparece la confianza. Y es magnífico porque si cada uno se siente en confianza, va a dar lo mejor de sí, ¿no? Si hay confianza, habrá seguridad. Me siento empoderado, que puedo expresarme, que pueden hacerme escuchar, ¿no? Es magnífico, ¿no? Entonces, es un proceso, no es que el primer círculo me voy a sentir en confianza y en seguridad, pero cuando la persona va a entender el proceso, esa confianza va a llegar y va a ser magnífico. También el círculo promueve esa responsabilidad. ¿Qué significa? En un círculo, todos los presentes tienen algo de conocimiento o de experiencia. Quizás uno más que otro en cierto tema y otro más en otro, etc. Tenemos la responsabilidad de compartir ese conocimiento y experiencia. Tenemos la responsabilidad de compartir nuestro pensamiento, nuestras opiniones. Pero también tenemos la responsabilidad de ser respetuoso y tolerante a lo que escuchamos de los otros, ¿no? Entonces, responsabilidad es un valor importantísimo dentro del círculo. Y tenemos la responsabilidad de respetar las normas de funcionamiento del círculo que podemos crear también juntos. Y finalmente, el círculo es uno, es decir, nadie me puede decir cuál es el inicio, cuál es el final del círculo. No hay inicio, no hay final. Se dan cuenta que en un círculo no hay ninguna esquina para esconderse. El círculo es uno y es una comunidad, ¿no? Y le comentaba en los conversatorios anteriores, todos esos videos que hemos preparado ahí juntos con el grupo de DC, la BBOB, Ministerio de Educación,
nos hemos reunido una cantidad de veces y hemos realmente trabajado en círculos virtuales, por supuesto, pero hemos creado ese sentido de comunidad. Ahora, ¿para qué los círculos? Porque ahí, bueno, uno está bien, estamos en círculo, pero ¿para qué en círculos? Hay muchas razones de ponerse en círculos, pero diría que lo primero y quizás una de las principales es para crear ese sentido de comunidad, para relacionarnos, para conectarnos, para conocernos mejor, ¿no? Muchas veces yo pregunto a los estudiantes si se conocen muy bien entre ellos mismos. Dice, sí, yo sí, ya varios años están. Y hago una pregunta y a la pregunta me doy cuenta que lo que responde los otros no sabían de eso. Es decir, siempre podemos profundizar nuestro relacionamiento, un relacionamiento que sea fuerte, que sea no solamente fuerte, pero duradero en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer con los círculos. Lo vuelvo a decir, círculo, espacio donde podemos expresar libremente lo que siento, que sea algo positivo o algo negativo, algo que me molesta, pero por lo menos que puedo expresarlo y los otros escuchar. También al crear ese sentido de comunidad es una cantidad de valores que vamos también a promover o recuperar. La tolerancia, el respeto, la colaboración, compartir. Sí, si podían, pero apagar los micrófonos para que no haya interrupción, se lo agradecería mucho. Que hay algunos micros, muy bien, gracias. Vuelvo a decir también, todos tenemos conocimientos, experiencia, podemos opinar, etcétera. Hay que aprovechar de compartir. Compartir todos esos conocimientos y experiencia es crecer juntos. Es volverse no solamente un líder individual, sino un liderazgo colectivo. Que si quizás no puedo aportar, pero aprendo de los otros y crezco con el grupo. Finalmente es un grupo que crece juntos. Se lo ha dicho en los videos, los círculos son buenísimos para prevenir tensiones y conflicto. No esperamos que el conflicto llega, se amplía y se complica cada vez más, sino qué podemos hacer para prevenirlos, ¿no? Anticipar, ¿no? Y eso, cuántas veces los círculos con los docentes o dentro de una familia podemos empezar a conversar y tomar medidas para prevenirlo, para anticiparlo, o para saber qué hacer en caso que surge. Si tomo, por ejemplo, el ejemplo del acoso escolar, ya tener ideas de poder quizás detectar algunas cositas y no esperar que viene el trueno y que no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Que el hecho ya se ha consumido. Círculos, resolver conflictos. Más adelante, mis compañeros Jenny y Diego van a hablar de eso de cómo resolver conflictos. Pero vuelvo a decir, no cualquier conflicto, son conflictos que afectan al conjunto de la comunidad, al conjunto del aula, al conjunto de la escuela o de la familia, ¿no? No es entre un conflicto entre tú y yo y que, bueno, eso es otra cosa, pero que nos sentimos afectados como grupo. Y finalmente, el círculo, y yo siempre lo digo en mis procesos de capacitación, nunca paro de aprender. Yo siempre aprendiendo en los círculos, por escuchar algo lo que digo uno o que comparto otro, es decir, es un crecimiento constante. Y de mi experiencia, los alumnos al final, cuando empiezan a hacer ustedes los círculos, se lo puedo decir que los alumnos se lo van a reclamar. Si ustedes lo hacen 2 o 3 y luego lo dejan, le va a decir, ¿y profe, y los círculos y cuándo? Y si no lo hacen, ellos mismos se lo van a hacer entre ellos. Porque saben que ahí es un lugar de empoderamiento y de liderazgo colectivo. Así que paso ahora la palabra a mi colega Jenny, que fue una de mis alumnos cuando, bueno, yo creo que en 2 cursos, un curso de práctica restaurativa y el otro el curso de formación de formadores en práctica restaurativa. Así que un gusto, Jenny, de pasarte la palabra. Muchísimas gracias, Jan, por tu excelente participación y por tu apoyo incondicional. Gracias, querida audiencia, por
formar parte de este gran equipo, por escucharnos cada semana y vamos a continuar. Veamos cómo funcionan los círculos y cuáles son esos elementos que debemos tener presentes antes de iniciar un círculo para que éste sea efectivo. Uno de ellos es la participación voluntaria. Hablemos acerca de la participación voluntaria. Indicarles que todo depende del facilitador. Cómo el facilitador puede animar al grupo, cómo puede hacerlos que sean partícipes de esta actividad, que puedan involucrarse de una forma activa. También indicarles que se debe dar a conocer cuál es el objetivo del círculo, cuál es la finalidad. Si me ayudas, por favor, pasándole la diapositiva. Ok, entonces, si tenemos un facilitador que es activo, que anima a su grupo, que les hace integrarse, que les hace participar, pues ellos se van a sentir involucrados y con mayor responsabilidad para formar parte. Recordemos algo importante. Digamos, en una institución educativa, el docente quiere que sus estudiantes también participen del círculo y los puede animar de una forma activa, pero quizá uno o dos estudiantes no deseen participar en ese momento. Debemos respetar ese espacio y también hacerlos que ellos puedan también estar en la parte de afuera del círculo y cuando ellos, a medida que se va desarrollando el círculo, deseen ingresar, también lo pueden hacer. Además, recordar que cuando el facilitador haga la pregunta, si una persona no se siente en ese momento con la condición de querer responder esa pregunta y quizá pues por algún motivo no lo hace, hay que respetar ese silencio. También tenemos uno de los elementos que es el objeto de conversación. Aquí, como ustedes pueden observar aquí, tengo un objeto de conversación del que muchos quizás se acuerdan en los diferentes círculos que lo hemos aplicado. Pueden ser diversos objetos de conversación que puede ser elegido, recordemos que puede ser elegido por el grupo y que este objeto de conversación tiene como dos finalidades específicas. Uno de ellos es reducir la ansiedad, reducir los nervios y este puede ser elegido por el grupo y además la persona que lo tiene, el objeto de conversación, merece toda la atención y una escucha activa. Y con esto damos el turno de la palabra. El turno de la palabra es uno de los elementos que nos permiten que la persona que tiene el objeto es la persona que está teniendo el poder de la palabra en ese momento y que las otras personas debemos escuchar. Miren qué interesante, donde vamos incorporando las diferentes herramientas que hemos venido en el transcurso de estos conversatorios, hemos venido conociendo, como es la escucha activa y escucha empática, que consiste realmente en poner los 5 sentidos a esa persona que está hablando y respetar también, no juzgar, escuchar y luego sí, cuando tiene el objeto de conversación, poder dar a conocer cuáles son sus sentimientos, expectativas y pensamientos. Y para ello también recordarles los acuerdos de convivencia. Miren qué interesante, podemos observar aquí en la lámina, tenemos varios acuerdos de convivencia, ahí está escucha activa, participación, empatía, respeto. Pueden ser diferentes acuerdos de convivencia. Lo interesante aquí es que la persona que está dirigiendo el círculo es un líder. Ese es el líder que tiene esas características, recordemos, en este caso, de una autoridad restaurativa. Cuando trabaja con las personas, ellas se sienten involucradas y además adquieren mayor responsabilidad cuando hacen algo. En este caso, cuando crean los acuerdos de convivencia y están estipulados, ellos se sienten corresponsables de cumplir esos acuerdos. También indicarles que pueden en algún momento, quizá uno de los acuerdos no se está cumpliendo, como es el uso del teléfono en silencio, y cuando alguien quizá no lo está haciendo, levantamos la mano y con eso queremos decir que hay unos acuerdos que debemos cumplirlos. Vamos a conocer también cuáles son esos 3 enfoques que tienen los círculos restaurativos como esas prácticas formales, ¿sí? Tenemos los círculos proactivos, que tienen el sentido justamente de crear comunidad, de fortalecer, de generar conexión, de igualdad. Vamos a verlo posteriormente
de forma más detallada y también con imágenes. Tenemos también el enfoque de los círculos preventivos. Si bien sabemos y tenemos una frase que comúnmente la decimos, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Entonces, consiste en anticiparnos a que una situación pueda ocurrir. Podemos abordar diferentes temáticas que muy bien lo pueden realizar los docentes, los compañeros de ESE, las autoridades, antes de que una problemática se llegue a suscitar. Y por último tenemos el enfoque que es el enfoque reactivo. Como indicamos, reactivo reacciona o da respuesta a una situación que ya se ha presentado. Por algún motivo no fue atendida de forma oportuna y se generó pues tensiones, conflictos, entre otros. Veamos en la siguiente lámina para poder detallarles un poco más y conocer cuál es la efectividad de estos tres enfoques. Tenemos el enfoque proactivo. Y aquí, qué gusto con ustedes poder compartir estas imágenes, que es de nuestro equipo de trabajo y muchas imágenes que nos traen grandes recuerdos. Aquí podemos observar los círculos de una forma proactiva. Si hablamos de proactivo, hablamos de promover ese sentido de generar ese bienestar colectivo en el grupo, de acompañarnos, de conocernos un poco más. Bien se lo puede realizar al inicio de una actividad, como también se lo puede hacer al finalizar una actividad. Y las preguntas son muy sencillas para que los participantes se puedan sentir animados. Recordemos que no podemos iniciar con una pregunta que vaya directamente a abarcar una problemática. Eso lo hablaremos luego con los círculos preventivos y reactivos. Y en lo proactivo es generar ese sentido de comunidad. Si nosotros podemos trabajar el 80 o 90% en estas preguntas para crear comunidad, estamos haciendo un gran trabajo, porque estamos previniendo los que quizá después se puedan presentar. Como por ejemplo, tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu mascota favorita? ¿A dónde te gustaría viajar y por qué? ¿Qué es lo que más admiras de una persona? En algunos casos decimos, pero si yo soy maestra de inicial o de jardín, ¿qué preguntas puedo hacer? Bueno, hay muchísimas preguntas, ¿no? Para generar esa conexión, para generar esa empatía entre los compañeros. Por ejemplo, podríamos preguntar, cuéntanos algo que hiciste el fin de semana. Y cada uno, aunque sea algo pequeño, lo puede compartir. Y con eso estamos generando ese bienestar colectivo y estamos haciendo que se integren. Por ejemplo, también, ¿cuál es tu color favorito? Y esto nos indica que muchas veces nosotros juzgamos porque vemos a una persona con ese color de ropa, por lo general, que lo utiliza con frecuencia. Y cuando le hacemos esta pregunta, sentimos que se identifica con ese color por muchas razones y así no juzgamos. Entonces, quiero compartirles también aquí algo interesante que nos pasó en una ocasión. Yo hago ciclismo y en una ocasión corrimos, hicimos una competencia con unos compañeros en Pedernales, recuerdo así, y cuando fuimos con ellos, al momento que estábamos esperando ya que nos sirvan los alimentos, así fue así como que fue tan evidente observar en toda la mesa que estaba así, todos con el móvil, así, ahí, dales con el móvil. Y en ese momento, cuando estaban así utilizando el celular, yo digo, ¿qué tal si hago una pregunta para crear comunidad? Y la hice, ¿no? ¿Qué fue lo que más te agradó de este recorrido que hicimos? Y en ese momento dijeron, bueno, yo ya les di a conocer, ¿no? De qué se trata este círculo, que vamos a tener un objeto de conversación, y ellos eligieron así, que sea el celular el objeto de conversación. Perfecto, puede ser cualquier objeto que lo pueda elegir, no hay ningún inconveniente. Y cuando yo hice esa pregunta, ¿qué fue lo que más le agradó? ¿Qué fue lo que más le gustó? De todo el recorrido que hicimos, fue interesante cómo al momento que iba pasando el objeto de conversación, cada uno iba mencionando algo maravilloso y también recuerdo que decían, lo que más me agradó fue compartir con compañeros, reírnos, divertirnos, desconectarnos del mundo. Entonces, entre eso se fortalece el trabajo, se fortalece sobre todo las relaciones, que eso es lo que buscamos. De esa misma manera, he aplicado muchos círculos. Hace 2 meses tuvimos cambio de autoridades
y ahí hemos iniciado el proceso de socialización de protocolos y rutas de violencia. Entonces, hemos iniciado para conocernos, por ejemplo, preguntas: ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te gustaría que te llamen? ¿Con qué ser de la naturaleza te identificas y por qué? Y entonces, de esa manera, pues lo hemos podido hacer bastante bien, creando ese sentido de comunidad. Y sobre todo, pues cuando ya no lo hacemos, ya una o dos personas dicen: hagamos una pregunta para conectarnos un poco. Ok, seguimos con los círculos preventivos. Los círculos preventivos, como bien lo decimos, busca anticiparse a una situación que pueda ocurrir. Se trata de compartir a través de esto las experiencias, esos conocimientos, las emociones que nos permitan reflexionar. Se puede abordar diferentes temáticas, como por ejemplo, uso y consumo de drogas, embarazos en adolescentes, también se puede abordar situaciones de acoso escolar. Entonces, conocer un poco. Recordemos que en estos círculos preventivos, tanto los proactivos, preventivos y reactivos, deben tener una planificación que nos permita seguir una secuencia lógica de las preguntas y de esta manera poder conectar a las personas. Es por eso que el facilitador tiene esta capacidad de poder hacer una pregunta que tenga relación con la anterior y que saque justamente que logre cumplir el objetivo que se ha planteado. Y desde ello, tener en cuenta que todas las, en este caso, los círculos restaurativos, tenemos que considerar que ahí va la escucha activa, empática, también va acerca de la comunicación no violenta, ¿sí? Recordemos también las declaraciones afectivas y de esa manera, pues, se va logrando también dar información, porque en los círculos preventivos me permite dar y facilitar esa información. El facilitador puede también tener una persona de apoyo para que esta persona pueda, aparte de tomar en este caso, los compromisos, esta persona también en algún momento, quizá alguien está respondiendo y pues pasó algo, no se siente cómodo para hacerlo, o se angustió, o por diferentes situaciones algo le pasa. En ese momento el cofacilitador puede acercarse y también decirle si desea continuar en el círculo o desea retirarse para luego reingresar. Esas características y esos puntos debemos tenerlas presentes cuando vayamos haciendo un círculo. Los círculos reactivos. Si bien es cierto, damos respuesta a una situación. Aquí también cabe indicar que hay la comunidad que está siendo afectada por alguna situación. Por ejemplo, si en algún momento se dio una situación de conflicto, ya ahí existe como que la comunidad ya está afectada y existen muchas veces las divisiones de grupos. Y esto es común en las instituciones educativas. Yo les puedo compartir un ejemplo. En el sindicato de choferes, en algún momento me delegaron o me dieron un curso y antes de irme al curso, recuerdo que mis compañeros docentes me dijeron: ponle mucho ojo, tenle cuidado a ese curso y mano dura, porque son bastantes conflictivos. Desde ya, pues, podemos notar que muchas veces estigmatizamos a un cierto grupo, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué estamos generando? Estamos generando apatía, estamos generando que ellos también se pongan a la defensiva. Y yo en ese momento pues dije, voy a trabajar con círculos restaurativos. E hice un círculo reactivo justamente para conversar con ellos sobre la problemática, cómo ellos se sentían, cómo se sentían afectados, quiénes más habían sido afectados con esa conducta, qué se podría hacer para mejorar la convivencia dentro del salón. Y fue interesante que cada uno, pues dentro de dentro de las preguntas y de los acuerdos que decían que podemos hacer para mejorar la convivencia, algunos decían llamarnos por el nombre. Recuerdo que algunos decían también respetar el puesto, el pupitre del compañero que ha sido asignado, ¿sí? Entonces, entre muchas respuestas que llegaron a conectar. Y cuando yo retorné, en algún momento retorné nuevamente al curso,
Lo interesante fue que a ellos, como lo íbamos haciendo los círculos con frecuencia, yo llegué y ellos ya tenían hecho el círculo. Y a mí, de verdad, me alegró enormemente saber que esto se va incorporando en nuestra práctica y lo podemos hacer así de sencillo, con preguntas para que pueden iniciar desde preguntas para crear comunidad, también a tratarse círculos preventivos y también círculos reactivos. Y pues tenemos un tema muy interesante que son los círculos restaurativos de lo presencial a lo virtual. Realmente no estuvimos preparados nunca para esta situación y este virus del COVID-19 que nos vino pues y nos causó muchas emociones a nosotros. Hemos estado siempre enseñados a hacer círculos, sobre todo círculos de forma presencial. En estos círculos presencial lo que se busca, pues, o lo que siempre ha tenido el objetivo es de tener ese contacto físico, de poder, como lo decía Jan, de poderse observar todos a la vez, de que no hay una persona ahí ejerciendo un poder, no hay una persona autoritaria, no, estamos hablando de que todos nos conocemos y una pregunta que nos permite conectarnos. Entonces, hemos estado enseñando a eso, pero esta nueva normalidad pues nos deja una gran lección y es que los seres humanos somos seres adaptables y hemos utilizado este medio justamente virtual para poder también hacer o tener claro estos ciertos criterios que también los hacíamos en los círculos presenciales. Criterios como, por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos los acuerdos de convivencia, muy bien se los puede elaborar los acuerdos de convivencia y también ubicar en un PPT, que lo he podido realizar. Entonces, los círculos también, ¿qué tienen? Acerca del turno de la palabra y lo hemos podido realizar. Dentro de uno de los acuerdos, activar la cámara para poder dar a conocer y ubicarle en un rostro a ese nombre y apellido que muchas veces ahí nomás podemos observar. Entonces, activamos la cámara, pedimos la palabra, escuchamos con atención a la persona que está interviniendo y de esa manera nos podemos conectar. Yo les puedo así garantizar la efectividad de los círculos, también círculos en línea, a través de este medio virtual, como lo decía Jan, en nuestras reuniones que hemos mantenido aproximadamente desde el mes de marzo, que hemos iniciado este proceso de revisión de guiones, de elaboración, de apoyos, hemos fortalecido nuestra convivencia, nos hemos acompañado en este tiempo bastante complejo. Recuerdo que iniciábamos preguntas como ¿qué es lo que más te agrada hacer en tu tiempo libre? Si tuvieras que viajar a algún lugar, ¿a cuál te irías y por qué? Preguntas que nos permiten, y son preguntas muchas veces divertidas que también se puede realizar, hasta preguntas también un poco más sensibles, profundas y sobre todo reflexivas. Recuerdo que dentro de esas múltiples preguntas para conocernos, hubo una pregunta que me llamó mucho la atención y les quería compartir con ustedes, que es ¿con quién tienes un café pendiente? Fue tan interesante cuando me preguntaron eso que pues hubo muchas cosas, muchos sentimientos y pues eso fue muy profundo. Entonces son situaciones así que yo no podría hacer directamente esa pregunta si no conozco al grupo, lo puedo hacer a medida que voy conociendo al equipo. Entonces lo que nuevamente quizá en algún momento ya retomemos y aparece la vacuna y podemos retomar en este caso los círculos de forma presencial, debemos recordar que también tenemos ya esta herramienta de poder hacer círculos virtuales de la mejor manera y de forma proactiva, preventiva o reactiva. Y a continuación quiero también tengo el honor de presentarles a mi compañero, a mi querido amigo Diego Pantoja, quien también es formador del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y es de ese de apoyo distrital con quien hemos compartido muchos espacios de aprendizaje. Diego, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jenny. Jan, de verdad es un gusto enorme para mí compartir con ustedes y con todos los presentes en estos temas tan importantes. Creo que llevamos un buen tiempo practicando las prácticas restaurativas y nos dimos cuenta
Estamos seguros que las prácticas restaurativas cambian de vida, cambian de actitud, cambian de pensamiento. Entonces, algo muy valioso, muy maravilloso y algo que estamos compartiendo con todos, ¿sí? Para que lo tomen en práctica, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, donde ustedes quieran tomarlo, en el momento que ustedes quieran. Empezar siempre con, como dijo Jan, como dijo Jenny, con esos círculos para crear comunidad. A veces se dan tantas violencias, tantas acciones negativas, pero a veces simple por el simple hecho de no conocernos. Y estas prácticas nos dan esa oportunidad de conocernos, de compartir a través de los círculos para crear comunidad y tantas otras metodologías que tenemos dentro de las prácticas restaurativas. Bueno, continuamos con la exposición. Dentro de las prácticas restaurativas, nosotros tenemos 3 tipos de círculos. Sí, ya Jenny habló del desarrollo, ya de la importancia. Vamos viendo estos 3 tipos de círculos que son los secuenciales, los no secuenciales y la pecera. Bueno, qué importante la pecera, ¿no? A veces, al momento que vamos a desarrollar de pronto un círculo y tenemos demasiadas personas y a veces el círculo es un poco complejo, entonces yo tomo la mejor opción, que es elaborar la pecera. Como podemos ver en el gráfico, la pecera hay 2 círculos, un interno y un externo. El interno es quien desarrolla el círculo, proactivo, preventivo, reactivo, y las personas externas están en completo silencio mientras se desarrolla el círculo. Al final de la presentación, el desarrollo del círculo, las personas externas pueden participar un periodo determinado sobre el tema desarrollado. Entonces, eso es la particularidad del tema de la pecera dentro de los 3 tipos de círculos. Ahora pasamos a ver los círculos secuenciales. ¿Qué tiene de característico? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué tiene de metodológico este círculo secuencial? Como lo dice en la lámina, son muy fáciles de aplicar. Es algo muy sencillo a seguir su proceso. Las preguntas que utilizamos en los círculos secuenciales siempre van a ser preguntas específicas y sencillas. Como su nombre lo indica, secuencial significa que debe llevar un orden, ¿sí? Como Jenny lo manifestó, a la ejecución de un círculo siempre necesitamos tener esto. Cualquier objeto de conversación. Yo aquí tengo un rubí, alguien que me lo regaló y siempre lo conservo con mucho cariño y lo utilizo casi siempre en los círculos que los implemento. Entonces, cuando hablamos de círculo secuencial, yo formulo una pregunta y al momento de formular la pregunta, yo les digo, ¿quién desea participar? Tener algo muy en cuenta, que los círculos no son obligatorios, ¿sí? Los círculos siempre son y serán voluntarios. Entonces yo formulo la pregunta y al momento de formular la pregunta, digo, ¿quién desea participar? Y la persona que desea participar, esa persona tiene la opción de escoger si este objeto de conversación va a la derecha o va a la izquierda. Entonces, como es secuencial, va pasando de integrante en integrante. En general, se espera que todos participen de este círculo secuencial, todos, pero no siempre va a haber la participación de todos. Habrá algún estudiante de pronto que no está predispuesto o que la pregunta lo hizo sentir un poco incómodo y esa persona simplemente va a decir paso, ¿sí? Lo que hace es coger el objeto y pasarle a la siguiente persona, ¿sí? En otras preguntas posteriores, pues ya desee participar, pero siempre nos vamos a mantener en la idea que el círculo es voluntario. Pues vamos a ver algunas preguntas de las que nosotros podemos aplicar en los círculos, unas de las tantísimas preguntas que tenemos para cada tema, para cada objetivo, para cada finalidad. En este caso, la pregunta que voy a hacer es, mi compromiso para hoy es, yo como facilitador, lanzo la pregunta y como les dije hace un momento, digo, ¿quién desea participar primero? ¿Sí? Siempre va a haber uno, nos levantamos, le entregamos y él decide la secuencialidad. Otra pregunta que nosotros podemos
implementar es: ¿con qué nivel de ánimo has venido esta mañana? Darnos una numeración del 1 al 10, del 0 al 10, cuando el 0 es bajo y el 10 es muy elevado, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que son preguntas específicas, preguntas sencillas, preguntas concretas, ¿sí? Entonces, esta situación. Tenemos otra pregunta que dice: un lugar que quisieras conocer o que desearías volver a visitar, ¿sí? Son preguntas que te permiten a ti interactuar, compartir, saber algo más de la otra persona. Y volvemos a caer en esto, ¿no? Que decimos, cuando yo conozco a alguien, algo de alguien, permite que no se genere la violencia. Porque el momento de que yo conozco, de que yo comparto a alguien con otra persona, eso genera afinidad. Luego, otra pregunta es: una cosa que has aprendido durante el curso de hoy. Estamos en un curso, ¿sí? Entonces, asimismo, la misma metodología, de manera secuencial. Pasamos a la siguiente PPT, por favor. Bueno, ya hemos visto la pecera, cuando hay muchas personas y van a ser solo unos pocos. Ya hemos visto las secuenciales. Ahora vamos a pasar a ver las no secuenciales. ¿Qué pasa con estas no secuenciales? De pronto nosotros tenemos un tiempo determinado, de pronto tenemos una gran cantidad de participantes y pues yo como facilitador he decidido de hacer las preguntas de manera no secuencial. De la misma manera que en los otros círculos, su participación es y será siempre voluntaria, sin un orden. Yo les digo quién desea participar. La persona que participa, ¿sí? Él entrega a otra persona, cualquiera, puede ser de cualquier lugar del círculo, ¿sí? Según la cantidad de participantes realizamos este círculo no secuencial. Aquí las preguntas son abiertas, ¿sí? La respuesta siempre es un poquito más larga, más análisis, ¿sí? Se espera una respuesta, como dije, ¿no? Abierta, más desarrollada. Entonces, aquí tenemos unos 2 ejemplos que podemos citarlos. Dice: ¿quiénes desean compartir una lección de vida que recibió de una pariente o de un colega o de un amigo? Entonces, la persona que desea participar voluntariamente, esta persona pues se va a demorar un poquito más porque de pronto va a contar su experiencia, ¿sí? Su vida en base a la pregunta realizada. Otra es: ¿qué necesitamos para motivarnos a estudiar y realizar nuestras tareas en casa? ¿Sí? Entonces, estas preguntas generan pensamiento, análisis, crítica, las preguntas que realizamos. Entonces, esto está dentro de las no secuenciales. Como les dije, la importancia de las no secuenciales es simplemente, como dije, la participación rotativa. Ahora, hay muchos tipos de círculos, ¿sí? Como les he dicho, círculos para crear comunidad, círculos preventivos, círculos reactivos, pero en sí los círculos se utilizan para muchísimas cosas, ¿sí? Hace un momento lo dije, los círculos puedo utilizarlo en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito deportivo, en cualquier lugar que yo me encuentre. Jenny nos dio un lindo ejemplo, un círculo en el ámbito deportivo. Salieron a hacer bicicleta, ¿sí? Y pues todo el mundo con el teléfono dijo, bueno, voy a aplicar un círculo aquí. Y creo que le dio resultado, y muy buen resultado, porque sé que se lo volvieron a pedir en una nueva oportunidad que salieron. Entonces, eso me permite conocerme un poco más, hacerme conocer y conocer algo más de los compañeros. Ya simplemente no vamos a ser solo compañeros, de pronto se convertirán en amigos, porque se dieron esa oportunidad de conocerse. Estos círculos también se usan para fijar metas. Hay muchas personas que a veces no tienen fijadas sus metas, pero si hacemos círculos con unas preguntas específicas, con el objetivo de yo como facilitador es que tengo que hacer fijar meta a los chicos, voy a preparar excelentes preguntas en un orden, ¿sí? Que ellos sepan cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de ese círculo. Identificar y valorar los logros. Es muy importante dar a conocer los logros que hemos adquirido. Y qué lindo que a veces te lo diga otra persona, ¿sí? Compartas esos logros que tú has alcanzado. Entonces, eso también me ayuda en los círculos. Hacer acuerdos, hacer compromisos, hacer agradecimientos.
A veces la manera tradicional en un centro educativo es pararse al frente y decir, a ver, levante la mano el que quiere dar un acuerdo para el cuidado del aula. Unos participan, otros no participan. Entonces, al momento de la implementación de los círculos, pues, como les dije hace un momento, damos la oportunidad con este objeto de conversación que todos participen, que todos den sus acuerdos, ¿sí? Entonces, qué importante la aplicación del círculo y sobre todo qué importante es saber realizar preguntas exactas, preguntas para romper el hielo, donde todos se integren al círculo. Las preguntas deben ser muy claras con el objetivo que yo quiero alcanzar. Las preguntas deben ser muy claras con el compromiso que yo quiero llegar con los estudiantes, con los padres de familia, con cualquier persona, o los acuerdos, ¿no? También podemos abordar contenidos de un curso, de un tema, ¿sí? A veces el profe puede haber explicado ya su parcial, su unidad, y dice, bueno, pues pararme yo solo al frente y explicar lo que ya hemos visto, como que algunos se van a aburrir, no van a participar todos. Entonces, hagamos un círculo para ver los contenidos que hemos visto, y esto me genera la participación del resto, el escuchar lo que otro expresa, y pues sigo adquiriendo, sigo reforzando mis conocimientos. Pueden ser círculos secuenciales, círculos no secuenciales, pueden ser peceras, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la implementación de lo que tú quieras realizar. Planificar, preparar, evaluar actividades, ¿sí? Importantísimo estos círculos. Juntas académicas podrían participar en un círculo, ¿sí? Evaluar de pronto para un viaje, planificar un viaje. No solo pienso yo, piensan todos los integrantes, ¿sí? Entonces, llaman a los padres, van a hacer un viaje, esto de preparar una actividad con ellos, participan todos, se sienten más seguros de la actividad que van a hacer. Importante en las prácticas restaurativas es siempre trabajar con, no para. Las prácticas restaurativas te integran a ti a participar, es trabajar con, no para. Bueno, dice también crear nuestras normas de convivencia en el aula o en el hogar, ¿sí? A veces somos adultocéntricos, solo nosotros tomamos las decisiones, solo nosotros creemos que lo que decimos es lo correcto. Los círculos nosotros nos permiten la participación del resto. Y cuando yo doy mi compromiso, cuando yo doy mi acuerdo, cuando yo doy mi norma, yo la doy, no me la imponen, ¿sí? Con, no para, ¿sí? Cuando yo la pongo, es más fácil que yo pueda aportar en esa norma, en esa regla, porque yo la di. Si yo la di, ¿por qué la voy a romper? ¿Sí? Entonces, y va la participación de todos. Y cuando escucho de todos, hay un mayor aprendizaje, hay un mayor compromiso de la actividad realizada. Prevenir y resolver problemas de conflictos, ¿sí? Los círculos restaurativos, las prácticas restaurativas, como su nombre dice, restaura, repara, no son punitivos. Entonces, me ayuda a prevenir o a resolver esos conflictos, ¿sí? A veces aplicando preguntas adecuadas para poder solucionar un inconveniente de pronto en el curso. Entonces, eso es la importancia de los círculos que me ayudan en esta ejecución. También vamos a ver otros temas para abordar con círculos. Como les dije hace un momento, con los círculos podemos abordar muchísimos temas. Hasta el problema a veces de la basura en el hogar, ¿sí? En la comunidad. A veces unos colaboran, otros no colaboran. De pronto yo como presidente o como miembro de un barrio lo reúno a mis vecinos y pues hacemos un círculo, ¿no? Un círculo para tener un mejor orden en cuestión del día, la hora de la basura. Entonces, un ejemplo que les pongo, y hay muchísimos más. Dentro de estos temas que yo puedo abordar, habría temas de derechos, temas de deberes con los estudiantes, los adolescentes, los padres de familia, los docentes. Entonces, hay una cantidad enorme, una población enorme con la que podemos trabajar con los círculos. Proyectos de vida, ¿sí? A veces solo trabajamos desde una clase, parados en la pizarra, hablar del proyecto de vida, pero no los incluimos a ellos sobre su forma de pensar, ¿sí? Sobre qué actividades podríamos generar dentro del proyecto de vida. Y los círculos me permiten a mí poder dar mi punto de vista, lo que yo quiero, cómo quiero realizarlo.
el empoderamiento. Es fácil dar una orden, es fácil decir, haga esto. Sí, es fácil decirlo. Lo difícil es que lo hagan como tú quieres hacerlo, de la manera correcta como deberíamos hacerlo. O a veces podemos tener una idea errónea de cómo lo estamos haciendo. Pero al momento de que yo hago un círculo, expongo mi tema sobre lo que queremos hacer y participan todos, eso genera un mayor empoderamiento con todos los participantes. El consumo de drogas. Jenny y Jan lo hablaron hace un momento. Hay varios tipos de círculos, el preventivo y el reactivo. Hoy en nuestros centros educativos, en casa, en todo lugar, la situación de las drogas es algo preocupante. Entonces yo puedo aplicar círculos preventivos, hacer preguntas para que este consumo de drogas no se siga dando, no siga alcanzando a más personas. O de pronto tengo en un colegio el expendio, se me ocurre, de drogas, yo voy a hacer un círculo reactivo, ¿sí? Tratar de identificar si hay más casos, más consumos, más expendios. Entonces, miren la gran importancia de la aplicabilidad de los círculos restaurativos en todos los sistemas, en todos. No quedarnos solo con el ámbito educativo, sino con el ámbito familiar, social, deportivo, educativo, como hemos dicho, ¿no? Los valores, ¿sí? Los valores no solo es de hablarlos, los valores es también de sentirlos, de expresarlos con ejemplos propios vividos. Y los círculos pues te enseñan a través de las preguntas bien realizadas, bien ejecutadas, a que ellos puedan expresar los valores que han realizado y sobre todo que valoren eso que han hecho, a través de ejemplos, a través de conceptos, ¿sí? Y más que todo, no solo te lo dice un adulto, también te lo dicen chicos de su misma edad. Entonces, eso genera, mira, qué importante la responsabilidad, qué importante el valor, ¿sí? Del respeto. Normas y reglas, ¿sí? Siempre un problema en casa a veces son las normas, las reglas, porque seguimos cayendo en el tema del adultocentrismo. Estos círculos nos permiten la participación, la integración de todos. El buen trato, ¿sí? El buen trato también es importante. A veces pienso que yo como lo trato de la manera adecuada, pero de pronto para esa persona no se siente bien como lo está tratando. Entonces, en la aplicación de los círculos con excelentes preguntas, tú puedes saber qué es un buen trato para esa persona y qué no es un buen trato para esa persona. Entonces, es muy importante, una anécdota, ejemplos que podemos dar aquí es que ya venimos ya al 7º conversatorio a nivel del distrito y muchos distritos estamos compartiendo estos videos, ¿no? Estamos compartiendo estos videos y llegan a los colegios, los profes los replican y pues yo escuchaba a mi hija, mira papi, cómo la profe nos está explicando estos videos. Entonces, qué importante que ya vayan sabiendo los niños a tan temprana edad, niños de inicial, ¿sí? Niños de primero de básica, de segundo, que ya vayan sabiendo la idea que hay prácticas restaurativas, que hay círculos para conocernos un poco más. Qué lindo que te diga un ser querido, en mi caso, ¿no? Una nena de 6 años, que coja un objeto y que diga, bueno, familia, todo el día con el teléfono vamos a hacer un círculo para crear comunidad. Y que te diga, ¿cuál es la comida que más te gusta? Entonces como que te llegó un impacto y te reúne a la familia. Qué lindo entender eso, que los niños lo entienden, que los niños lo pueden aplicar, círculos para crear comunidad, algo tan sencillo, pero tan útil y tan práctico a la vez. Yo los invito a todos y cada uno de ustedes a aplicar estas prácticas restaurativas para esta convivencia armónica dentro del hogar, dentro de la familia, porque no somos perfectos. Podemos cometer muchos errores, comunicaciones no violentas, a veces sin querer, ¿sí? Pero estos círculos nos permiten un cambio de vida. Para mí un gusto, un placer enorme trabajar con Jan, con Jennifer Barrera, con Patricia Tello, con todo el equipo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jan, Jenny y Diego por sus valiosos aportes. Gracias a todos y todas por mantenerse conectados en este importante conversatorio. Es momento de dar paso a sus preguntas. Les recordamos que por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes y las que no podamos dar lectura serán posteriormente solventadas por el equipo técnico. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y le pedimos a Jan, Jenny y Diego mantener su cámara encendida. Tenemos una pregunta para Jan.
Jan, ¿cuáles son las consecuencias de ubicar a la víctima y agresor en un círculo reactivo? Muy bien. Bueno, círculo reactivo, recuerdo lo que mencionaron tanto Jenny como Diego, es un círculo para reaccionar cuando la situación, el conflicto, afecta al grupo entero, ¿no? No afecta solamente a entre dos personas. Es por eso que hacemos un círculo grupal, ¿no? Por supuesto que pueden tener, por ejemplo, a ver, yo creo que la mejor forma es explicar en una forma concreta. Imagínense que hay 3 o 4 personas en el aula que son un poco unos líderes negativos, ¿eh? Es decir, que interrumpe, hacen su chiste cada rato, hay que liderar el grupo. Eso sí que afecta a todo el aula, afecta al profesor. Entonces, como lo dijo también Diego, hay que preparar esos círculos. Es decir, lo primero que haría yo es preparar un ciclo, pero la preparación tendría que hablar con ese 4 muchachos, si se trata de 4 muchachos que quieren liderar negativamente el salón, para conversar sobre la situación, para saber un poco si están conscientes que sus actitudes afectan no solamente a ellos, sino al grupo, etc. Y hablaría con ellos diciendo que sí, yo quisiera hacer un círculo para que hablamos un poco de eso y que ellos puedan escuchar también cómo sus actitudes, sus comportamientos afectan a los otros, ¿no? Es decir, es una preparación. Les invito realmente a estar en el círculo y para que podamos conversar y que se den cuenta que, bueno, no todo está mal lo que hacen, pero que sí tiene una consecuencia e impacto sobre los otros, ¿no? Y entonces, no es que quiero poner esos 4 muchachos y crucificarlos frente a todo el mundo, no se trata de eso, sino justamente de crear un diálogo y, bueno, que ellos puedan escuchar que, bueno, sí, a veces nos gusta tu chiste, pero quizás no es el momento de hacerlo. O, ya, un chiste sí, pero si a cada rato no nos va. El profesor le puede decir, ¿te imaginas la cantidad de interrupción que está haciendo mientras doy el curso? Es eso lo que queremos, generar conciencia y luego, ¿qué podemos hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Compromisos, etcétera, ¿no? Aprovecho quizás, Jennifer, para aprovechar muchas veces cuando hago cursos y especialmente en escuela, varios docentes me dicen, Jan, es muy bonito tu círculo y tal, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Tú sabes que nosotros tenemos la currícula y hay que hacer la currícula y no tenemos ya mucho tiempo para eso. Y luego mi respuesta es siempre la misma. Dice, lo puedo entender, pero cuando usted hace su currícula, ¿cuántas veces les interrumpe sus alumnos haciendo chistes que tienen que parar y hacer eso? Calculan, suman eso y van a ver que muy rápidamente van a poder hacer con todo ese tiempo un círculo. Y lo que hemos comenzado es que crear comunidad, ser más responsable, empezar a cambiar, van a ver, el ámbito en el aula va a ser totalmente distinto y van a ser para usted mismo un bienestar de trabajar en esa clase, de ver que los alumnos participan mucho más, se llevan mucho más entre ellos, hay mucho menos conflictos. Y hay estudio que muestra que a través de la cultura restaurativa en un aula, en un centro educativo, hay un mejoramiento del rendimiento académico. Es decir, son más responsables, hacen mejor su tarea, la entregan mejor hechas al tiempo, etcétera. Aprovechen de eso. No es perder tiempo, es invertir en un tiempo, ¿no? Muchas gracias, Jan, por compartirnos estos aprendizajes. Me parece importantísimo que tú nos hayas dicho que la intención no es estigmatizar a la gente, sino más bien integrarla a la comunidad. Gracias. Para Jenny, ¿qué pasa si alguien no cumple con los acuerdos de convivencia? Muchas gracias, Jennifer. Bueno, aquí hay como que estas dos opciones que uno las puede tomar. Una que yo les había indicado al inicio, de cuando ya están establecidos los acuerdos de convivencia dentro del círculo, el recordar que cuando levantamos la mano
No necesitamos estarle diciendo respeta el acuerdo, solo levantar la mano estamos haciendo acuerdo que hay unos compromisos elaborados por todos, ¿sí? Y que debemos cumplirlos. Eso podría ser la primera. 2, yo lo podría decir a través de una de las herramientas que hemos aprendido en el transcurso en este caso de los conversatorios, que es la comunicación no violenta. Qué importante, ¿no? La observación, el sentimiento, necesidad y petición. Por ejemplo, estoy observando que Juan está continuamente interfiriendo, en este caso, la escucha con otra compañera, está conversando, mientras una persona está con el objeto de conversación. Entonces, en ese momento yo podría decir, Juan, estoy observando que durante la intervención de María, estás haciendo otra actividad. Y eso me hace sentir muy preocupado, porque tenemos acuerdos que cumplir. Necesito, de manera especial, tu colaboración para poder continuar con la actividad planificada. Juan, ¿estarías de acuerdo a apoyarnos para continuar con la actividad? Y muy bien, ahí estoy ejecutando una comunicación no violenta. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, Jenny, por tu aporte. Me parece súper valioso lo que nos acabas de decir y además cómo utilizar esta herramienta que es la comunicación no violenta, ¿no? Y que también la pudimos ver en nuestros anteriores conversatorios. Gracias. Para Diego, ¿qué pasa si alguien quiere abandonar el círculo cuando esté en su desarrollo, cuando el círculo se esté ejecutando? ¿Qué haríamos? Gracias, Jennifer, por la pregunta y por quien la implementó, ¿no? Bueno, habíamos dicho desde un inicio que los círculos nunca son obligatorios, siempre son y serán voluntarios. Puede darse el caso que algún estudiante se siente incómodo con la pregunta que se realizó, algo puede pasar y desea abandonar el círculo. Él puede retirarse, pero yo como facilitador tengo una persona que después le preguntemos qué pasó, qué sucedió, y siempre aquí va lo otro, ¿no? La implementación de la escucha activa y empática. Ponerme en el lugar de él para poder entender lo que pasó, lo que sucedió, ¿sí? Entonces, eso en cuestión de un chico que quiera abandonar, está en todo su participación porque es voluntaria, pero sí estar muy pendiente de él, qué pasó, qué sucedió dentro de los círculos, aplicando la escucha empática, escucha activa, comunicación no violenta, y tantas cosas que tenemos dentro de prácticas restaurativas que se engranan una con una dentro de un círculo. Muchas gracias, Diego, por tu respuesta. Es muy valioso que nos des estas posibilidades, ¿no? De que la participación siempre tiene que ser voluntaria y que se puede luego retomar la participación dentro del círculo. Tenemos una pregunta para Jenny. Luego de haber aplicado las prácticas restaurativas, ¿sería necesario o no realizar seguimiento para evaluar los logros que se ha ejecutado durante los círculos? Por supuesto, muchísimas gracias, Jennifer. Claro que sí. Un círculo restaurativo, recordemos, si estamos haciendo círculos preventivos y reactivos, implica lo que son las fases de las preguntas, ¿sí? Lo que son las preguntas de introducción, de desarrollo de la temática y sobre todo el de establecer los compromisos. Estos compromisos, si los establecemos, hay que darle seguimiento porque es la única manera de poder ver, en este caso, la efectividad que ha tenido el círculo restaurativo aplicado. Y ojo, no solo seguimiento en este caso a los acuerdos, sino que hay que incorporar y hay que nuevamente continuar haciendo los círculos restaurativos para crear ese sentido de pertenencia, de comunidad, para poder avanzar y que esta problemática no vuelva a reincidir. Muchas gracias, Jenny, por tu respuesta. Tenemos una última pregunta para Jan. Jan, en el caso de que se ejecuten las prácticas restaurativas dentro del sistema educativo, estas son, digamos, la metodología es una práctica blanda o es firme, por ejemplo, que nos permite intervenir si es que hay conflictos o prevenir conflictos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira,
blanda no. Yo siempre he dicho que hay ese mito que piensa que la práctica restaurativa es ser buena gente, permisivo y tal. No se trata de eso. Al contrario, es tener firmeza, saber tener control, etc. Pero también, por otra parte, paralelamente, es también apoyar, acompañar, asesorar, aconsejar, dar afecto, ¿no? Es decir, puedo exigir y tengo que confrontar, tengo que poner límites, pero también tengo que acompañar. Lo ha dicho Jenny, lo ha dicho también Diego y lo vuelvo a decir yo. Hacer las cosas con ellos es importante. Lo más importante realmente es crear relaciones, saber relacionarnos con ellos. No quiere decir que sea su amigo, no es eso. Poner también esos límites es importante. Nuestros hijos lo necesitan, pero también, por otra parte, necesitan apoyo, ¿no? Te doy un ejemplo personal. Mi último hijo tiene 16 años y la pasa muy mal, muy mal. Ahora son 6 meses y los cursos virtuales, bueno, hay que poner mucha atención, le falta mucho a sus amigos, le falta un montón de cosas y la verdad que círculos virtuales, que sea un pequeñito al inicio, un pequeñito al final de un curso para saber, a ver chicos, cómo se siente en una palabra, dime algo, cómo tal, ¿no? O, no sabe, eso es crear realmente comunidad y atraerlos, ¿no? Es decir, no son blandos y no son tampoco súper, hiper o únicamente autoritario. Hay una linda palabra que no usamos y que existe en el diccionario que es autoritativo. Y autoritativo es tener autoridad, pero con apoyo y acompañamiento. Muchas gracias, Jan, por tu valioso aporte. Agradecemos a nuestros expositores y al público por su participación. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio. No olviden que juntos construimos la educación que soñamos. Gracias por conectarse, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana para nuestro último conversatorio. Que tengan un buen día. Gracias por conectarse. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Curiosa la charla, muy instructiva.